Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de F1 con Carlos. El ahora ex jefe de equipo Mattia Binotto renuncia a Ferrari y Ferrari nuevamente fuera de control. Ahora no solo durante la temporada, sino que ahora dentro de la estructura técnica y administrativa de dicho equipo, debido a la ya confirmada renuncia del ahora ex jefe de equipo de la escudería Ferrari, el criticado Mattia Binotto, el cual había trabajado durante 28 años para dicho equipo. Ha presentado su renuncia ante los directivos de Ferrari, esto según diversas fuentes, debido a que él se dio cuenta de que dichos directivos de Ferrari no tenían la confianza en su persona y en su proyecto o planificación que tenía hacia la temporada 2023 de la Fórmula 1 con Ferrari, y que él ya sabía que le estaban buscando un reemplazo desde el 2021. Y bueno, al parecer ser el director del equipo de Ferrari sigue siendo un rompecabezas muy complicado de armar, que solamente se lo van pasando entre cada persona que llega al puesto y que nunca les da tiempo de armarlo correctamente debido a la cantidad de veces que Ferrari los sustituye o los reemplaza. Obviamente hay que ser conscientes de que la responsabilidad de todos los problemas que le han ocurrido a Ferrari esta temporada, tanto de fiabilidad como estratégicas, no es completamente de Mattia Binotto, sino que hay varios en su equipo, principalmente en el área de estrategia. Pero bueno, siendo el principal representante de la escudería Ferrari en la Fórmula 1, era el primero y el principal señalado en todas las desgracias del equipo. Pero bueno, así es este deporte. Entre los candidatos que se rumora para sustituirlo sería el actual jefe de equipo de Alfa Romeo, el francés Frédéric Vasseur, dado que no solo tiene una fuerte relación con Ferrari, sino que también tiene una muy buena conexión con Charles Leclerc, ya que él fue el responsable de su debut en la Fórmula 1. Otro candidato para tomar el puesto es el jefe de McLaren, Andreas Seidl. Sin embargo, según distintos medios, está muy contento con su papel está desempeñando con el equipo británico y por tal no le interesaría la propuesta de Ferrari. Luego viene el candidato más fuerte e interesante a mi parecer, es el exdirector técnico de Ferrari, Ross Brawn. Brawn anunció hace unos días que se retiraba de la Fórmula 1, como se pudo ver en algunos medios, y después de haber sido el director general de este deporte, Brawn es sin duda uno de los ex miembros más aclamados de Ferrari, ya que el experimentado de 68 años jugó un papel clave en el reinado de Michael Schumacher con Ferrari. Pues hasta el momento las discusiones están en curso. Mattia Binotto permanece en su cargo hasta finales de diciembre y pues no se espera un anuncio sobre el reemplazo del italiano hasta el nuevo año. Y no está claro qué hará Ferrari si el principal candidato Vasseur no asume el papel. Pero bueno, no todas son malas noticias para Mattia Binotto, ya que varios equipos tanto de la mitad de parrilla o de la tabla están interesados en contratarlo, como por ejemplo el equipo francés Alpine, el equipo Aston Martin, como también algunos de los equipos más grandes y adinerados de la competición, Mercedes o Red Bull. Estarían muy interesados en los servicios del ingeniero italiano-suizo como un ingeniero estrella para sus equipos, además de que también ha sido buscado por la propia Fórmula 1 para un puesto administrativo, aunque el que más ha llamado la atención es el interés del equipo alemán Audi, los cuales se preparan para su ingreso a la competición en 2026. El fabricante alemán se beneficiaría del amplio liderazgo y la experiencia técnica con la cual cuenta Binotto, ya que recordemos pues Mattia Binotto es uno de los ingenieros más talentosos o habilidosos de la Fórmula 1, ya que Binotto ha demostrado que puede reestructurar un equipo de manera eficiente y lograr cambiar la cultura incluso que tenía Ferrari de solamente elegir pilotos experimentados, siendo uno de los pocos en Ferrari que confiaba en Charles Leclerc cuando estaba en sus inicios, ¿verdad? Y además reclutó al piloto español Carlos Sainz y su gestión en la dinámica entre ambos pilotos ha sido pues muy buena, ¿verdad? También era uno de los que creía que la salida de Sebastian Vettel a finales de 2020 era una decisión correcta. También es uno de los principales responsables en el desarrollo del actual veloz monoplaza con el cual cuenta Ferrari, y el cual ha regresado a Ferrari también nuevamente a ser competitivo como lo hemos visto estos últimos años. Por tal, muchos equipos pues son conscientes de todos estos hechos, y aunque pues Binotto no ha conseguido el objetivo de ganar el campeonato mundial de pilotos, tiene un historial respetable y pues no será nada fácil y barato para el equipo que quiera hacerse con su contratación, debido a que, como ya mencioné, su talento y habilidad como ingeniero lo hacen pues uno de los fichajes más cotizados y más codiciados actualmente en la Fórmula 1. Y pues ahora solo queda en el propio Mattia Binotto ver qué opción elige para su futuro, y pues por el momento tiene un bloqueo de 6 meses de la llamada licencia de jardinería, que pues muy probablemente seguirá, ¿verdad? Mientras tanto pues Ferrari sigue buscando un reemplazo para uno de los pocos jefes de equipo que cumplió con todos los objetivos establecidos para él esta temporada, ¿verdad? Si te ha gustado el video, te agradecería que me dejes un me gusta y te suscribas y lo compartas con tus amigos, por si aún no lo has hecho, ya que así me ayudas muchísimo a que YouTube recomiende más este video, y te veo en el siguiente F1 con Carlos. Adiós.